Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, iglesia. Qué bueno es estar con ustedes. Realmente es un privilegio, aunque casi todos los domingos estoy en algún lugar, normalmente con los jóvenes o allí con la gente en línea, tratando con el live stream que tenemos los domingos. Bueno, no todos los domingos, pero de una u otra manera siempre intentamos de tener el mensaje puesto en línea para los que no pueden estar aquí. Y es un trabajar, no voy a mentir. Hay 3 de nosotros todos los domingos tratando de estar seguro que los que están en línea pueden ver, pero a veces el internet ya no nos permite. Siempre solicitamos sus oraciones porque sí es mucho trabajo, pero sigamos adelante. Hace un año atrás ni estuvimos en el edificio, ¿recuerda? Estuvimos todos aislados, muriéndonos en casa y tratando con el COVID, pero gracias a Dios aquí estamos de vuelta, glorificando. Qué presencia de Dios, ¿no? Que hubo en esta mañana y que va a seguir en ese tiempo de su palabra. Amén. Vamos a estar en el libro de Daniel y yo sé que cuando predica el gringo, algunos de ustedes dicen, ay no, el gringo otra vez. Es difícil entender su acento. Es como ordenar en el autoservicio de McDonald's. Pides una hamburguesa, papa frita y una bebida, pero al llegar a la ventanilla te dan una pechuga, 2 alitas y un helado. Algo se perdió en la traducción. Pero voy a hacer lo mejor que puedo para transmitirle la palabra que Dios tiene para nosotros. También quiero agradecer a nuestro pastor por esos 2 capítulos de Daniel, capítulo 1 y 2. Wow, han sido muy profundas, ¿no? Hay mucho que podemos aprender y ver en la vida de Daniel, mucho que podemos aplicar aún a nuestra vida el día de hoy. Pero hoy estamos en el capítulo 3. Vamos a relajarnos un poco. Esto es una de las historias más conocidas en la Biblia, que es la historia de los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego y el horno de fuego. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa historia? Algunos desde su niñez. Vamos a enfocarnos y para tener el contexto, en lugar de iniciar en Daniel 3, quiero comenzar en el capítulo 2 y vamos a comenzar con los versos 28 y 29. Solo para traer el contexto antes de llegar al capítulo 3. Lo voy a tener aquí, estoy usando la traducción, la nueva traducción viviente, es lo que uso con los jóvenes. Y tengo un ayudante, es un señor en línea que va a hacer el favor de leer los versos. Pueden seguir ahí en la pantalla o en sus Biblias. Pero vamos a leer Daniel capítulo 2, versos 28 y 29. Y dice así. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Esto terminando el capítulo 2. Estoy usando eso porque suena mejor que el gringo tratando de leer todos estos nombres. No sé, el nombre Nabucodonosor, it's not even easier in English, Nebuchadnezzar, un nombre muy raro. Tal vez lo voy a solo decir el rey Nabu para facilitar mi lenguaje. Pero lo que nosotros estamos viendo al final del capítulo 2 es que Daniel acabó de dar la interpretación del sueño al rey Nabu, ¿verdad? Dios le había dado cuál era su sueño primeramente y después su interpretación. Y cuando el rey Nabu recibe la interpretación, obviamente es muy agradecido y reconoce que el Dios de Daniel no es un Dios común, no es como los demás dioses. Y Daniel es favorecido por el rey. Y Daniel toma la oportunidad, dice aquí en el verso 29, de pedir
de parte de sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, para que ellos también puedan estar levantados dentro del gobierno de Babilonia. Y nos dice que ellos no se queden en la capital, están enviados a la provincia, es decir, a las aldeas de Babilonia, y Daniel se queda en el corte del rey en la capital. Eso va a ser muy importante porque una pregunta que muchas personas tienen cuando vamos a esa historia es, ¿dónde estuvo Daniel? ¿Por qué no estaba Daniel ahí con esa gran estatua de oro? ¿Dónde estuvo? Bueno, él estaba en el corte, pero todo esto se lleva a cabo en la provincia, en las afueras de Babilonia. Ahora podemos llegar al capítulo 3 y vamos a leer un poquito de la historia y lo que sucedió. Vamos a leer capítulo 3, verso 1 y hasta el verso 3. Capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Una de las cosas que vemos es que en el sueño que el rey Nabu había tenido, que Daniel dio la interpretación, recordamos que él aparece en el sueño. ¿Recuerda qué parte de la estatua se representa al rey Nabucodonosor? Cabeza de oro, ¿verdad? Y obviamente eso se le fue a la cabeza, porque él decide edificar una estatua, la Biblia lo llama una imagen, ¿verdad? Completamente de oro, o por lo menos cubierto de oro. Se mide 27 metros de altura, 2,5 metros de ancho. Esto en inglés es 90 feet high and 9 feet wide. Es un poquito menos que la Estatua de Libertad en Nueva York, que mide 31 metros de altura. Y siendo la cabeza del oro, ¿verdad? Obviamente vemos en el carácter de Nabucodonosor un deseo de ser adorado y notado como el rey más grande en todo el mundo. Y es importante, aunque nos parece un poquito raro, tenemos una gran lista de gente, ¿no? Ahí habla los funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros. ¿Por qué esa gran lista? Vamos a ver, pero simplemente el autor del libro de Daniel quiere que veamos una cosa. Toda la gente importante estuvieron ahí. Es decir, lo que va a suceder en ese capítulo 3, en esa historia, no fue un asunto aislado, en privado, fue un asunto público a toda la nación de Babilonia, a toda la gente más importante. Y vamos a ver esa lista repetida, incluso en algunas de sus Biblias se repite la lista otra vez en el verso 3, y también se repite la lista en el final, para que siempre damos cuenta que toda la gente importante de Babilonia están viendo lo que está pasando aquí. Entonces vamos a seguir y ver lo que pasa con esa estatua que el rey había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente, de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Wow,
¿Qué cosa? No es suficiente solo edificar una imagen a la gloria de Nabucodonosor, pero también él quiere que todos lo adoran también. Y estos reyes son muy creativos. En el capítulo 1, cuando el rey estaba furioso y quería la interpretación del sueño, el capítulo 2, quería la interpretación del sueño, él ordenó que tomaba todos los astrógolos y se cortaba en pedazos. Ahora quiere cocinarlos en un horno ardiente. Vamos a ver después que un rey en Persia con Daniel lo mete en una fosa de leones. Estos reyes son muy creativos en sus castigos, ¿no? No era suficiente solo decapitarlo, ejecutarlos. Quería hacerlo con un poquito de espectáculo, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que el rey Nabucodonosor era básicamente un narcisista, completamente enamorado de sí mismo. Vamos a ver su carácter en los siguientes capítulos, pero él se cree toda la gran cosa y él quiere que todos los demás lo reconocen también. No solo es un asunto de que él es un rey, es un asunto de orgullo. Y vamos a ver cómo la reacción de Sadrach, Mesach y Abednego va a afectar y tocar ese punto de su orgullo, porque él es fácilmente manejado por los demás. Conociendo su orgullo, vemos que algunos de los astrólogos no les gusta mucho a los judíos. Incluso tienen celos porque ellos habían tomado estos puestos de autoridad y de repente viene un judío, un joven Daniel, y tomando el puesto, interpretando los sueños y ahora puesto como administrador en el corte. Y ahora tenemos 3 novatos, jóvenes judíos, que ahora están tomando lugares importantes en el gobierno. Y siempre cuando uno está favorecido por el jefe, ¿qué pasa? Los demás se ponen celosos. Y esto es cabalmente lo que sucede. Y vamos a ver cómo ellos respondieron, estos astrólogos. Está en el siguiente parte, capítulo 3, verso 8. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡Que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, Su Majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Bien sabía estos señores lo que estaban haciendo, ¿no? Ellos sabían que un rey con tanto orgullo va a estar bien enojado si hay alguien o gente que están desafiando a su autoridad. Entonces, usan el mismo mandato que dijo el rey Nabucodonosor para tratar de atrapar a los judíos y meterlos en problemas. Entonces vienen y dicen: estos judíos no te hacen caso, no te quieren servir, no te quieren escuchar, no te quieren adorar como tú mereces, Su Majestad. Es interesante cómo a veces en el mundo, ¿no? Hay muchas personas que saben cómo manipular a los demás. Sepan cómo, por sus celos, de hacer que otros se miran mal. Pero vamos a ver que en lugar de enojarse, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos van a responder a otra manera. No van a jugar el mismo juego que los astrólogos, aunque hubiera sido muy fácil conociendo el rey. Lo que sí es cierto es que los astrólogos sabían exactamente lo que iba a ser la respuesta del rey ante el desafío a su mandato. Y esto lo miramos en el verso 13. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó:
Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Wow, qué amenaza, ¿no? ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Literalmente dice, de mi mano. Nabucodonosor se cree toda la gran cosa, pero Dios lo va a humillar. Él se cree que tiene todo el poder, pero no tiene ningún poder contra Dios. Amén. Básicamente dice a los jóvenes, adoren o vamos a tener un barbecue. Y ustedes son el churrasco, ¿verdad? Ustedes son la carne que vamos a poner en el horno. Y yo quiero que nosotros miremos todo ese panorama. He puesto estos audios y hay unos más para que nosotros podamos entender cómo fue para estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos están frente al rey, pero también frente a toda la gente importante. A un lado tiene los astrólogos, lo que también se llaman los caldeos, que los quieren muerte, ¿verdad? Están clamando por su muerte. Tiene un rey, el rey en esa época, el rey de todo el mundo, que está lleno de ira, listos a arrojarlos a su muerte si no adoran a la imagen. Y en este momento, imagínense la gran presión que tenían estos muchachos de conformarse. No sería tan fácil solo arrodillarse y fingirlo. Qué fácil sería solo actuar y fingir que, bueno, ya estuvo la cosa. Y solo hacer eso, bueno, el rey será satisfecho. La trampa de los astrólogos evitado. Y toda la gente importante van a decir, bueno, estos siguen al rey y no hay nada que podemos hacer. Pero la cosa es que esos tres muchachos no seguían la influencia de todo el mundo que los rodeaba. No fueron influenciados por el rey, por sus enemigos. No dejaba que ser manipulados por la situación en que se encontraba. Porque estos jóvenes tenían un buen ejemplo en Daniel. Y esto me lleva al punto 1, el poder de un ejemplo piadoso. En los capítulos anteriores hemos visto cómo Daniel enfrentó la gran presión de conformarse a las normas de Babilonia. En el capítulo 1 era de comer la comida del rey. Todo lo demás lo hacían. Pero Daniel rehusó comer la comida no kosher en la cultura de ellos. No quería ser infiel a Dios. Entonces puso su vida en la línea y también la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Y solo comieron los vegetales en lugar de romper los mandamientos de Dios. En el capítulo 2 vemos que Daniel otra vez arriesga su vida y la vida de Sadrach, Mesach y Abednego en lugar de ser infiel a Dios, buscando a Dios de darle la interpretación y gana el favor del rey. En cada uno de estos casos lo que vemos es que Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron allí viendo el ejemplo de Daniel. Y hermanos, qué difícil es estar y mantenerse firme cuando uno está en un nuevo lugar y una nueva cultura. Yo recuerdo que cuando nosotros mudamos a Guatemala para vivir y comenzar el orfanatorio, era difícil conformarse a la cultura guatemalteca. Era muy extraño para mí, siendo gringo toda la vida. Incluso lo que más me costaba era la comida. Es que antes de ir allá, yo no era un aficionado al arroz y ni a los frijoles. Y qué sorpresa, en las casas me servían casamiento. Yo dije, ¿casamiento? ¿Qué es eso? ¿Un matrimonio? Sí.
un matrimonio de arroz con frijoles. Ay, Dios, ¿qué voy a hacer? Es difícil cuando entramos en una nueva cultura. Yo sé que algunos de ustedes pueden entender eso. Dejando a sus países, llegando aquí a los Estados Unidos y sienten la fuerza de la presión cultural. Hay algunos jóvenes que ni tenían un celular y llegan aquí y todos los jóvenes tienen un celular. Y solo el hecho que no lo tienen los hace sentir solos y afuera. Y también aquí hay opiniones, hay actitudes, hay un comportamiento que muchos no tenían en su país, pero aquí sienten la presión cultural. ¿Y sabes qué? Ahí en su país tenían amigos y gente que fueron como raíces, que los ayudaban. Yo no sé cuántas veces yo he visto jóvenes que vienen de su país bien arraigados en el Señor, conociendo la Biblia, y vienen aquí y se desvían de los caminos del Señor. Son atraídos por las presiones culturales. Y no los culpo, porque muchas veces los padres, en lugar de ser una columna fuerte para ayudarlos y servir como un ejemplo, están trabajando todo el tiempo y los abandonan a las escuelas y a los otros amigos. Están ahí siempre hablando y diciendo, compórtense, haz tal cosa. Pero esto es el famoso dicho, haz lo que te digo y no lo que hago. Nosotros tenemos que ser ejemplos en la manera que nosotros comportamos. ¿Cuántos de nosotros somos ejemplos piadosos por los demás? ¿Cuántos de nosotros modelamos opiniones justas, maneras de vivir que agradan a Dios cuando no estamos en la iglesia? Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron a Daniel, que los inspiraba a mantenerse firme en su fe, aún bajo la presión fuerte de Babilonia. Pero ¿qué ejemplos tenemos nosotros que nos inspiran a mantenerse firme en nuestra fe? Padres, su ejemplo, y ustedes yo sé que lo conocen, pero es sumamente importante a sus hijos. Una de las razones que muchos jóvenes abandonan a la iglesia es porque los padres tienen una apariencia cristiana en la iglesia, pero en la casa tienen otra cara completamente diferente. Es fácil decir a otros cómo deben portarse. Es más difícil dirigir con tu propio ejemplo. Una de las cosas que, y no quiero aplastar los deditos, pero una de las cosas que a veces me frustra en el ministerio dentro de la iglesia hispana es que muchas veces hay padres que dicen, tenemos que enseñar a los niños en español, tenemos que enseñar a ellos porque no queremos que pierdan su cultura. Pero les quiero hacer una pregunta, ¿qué es más importante? ¿Que recuerden su cultura y se olviden de Dios porque no entienden las palabras que están usando para enseñarlos? ¿O que enseñamos en el lenguaje que ellos conocen? ¿Qué es más importante, que son buenos hondureños o que son buenos cristianos? Yo he visto muchos jóvenes crecer en la iglesia que tienen mucho orgullo de su país y salen de la iglesia y siguen siendo muy orgullosos de sus raíces, pero si le preguntan si son cristianos, no tanto. No me llaman cristiano, pero ya me llaman un salvatrucho, ¿verdad? O un salvadoreño. Me llaman un guatemalteco, un buen chapín, pero no me llaman cristiano. Hermanos, realmente como hispanos cristianos, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Estamos enseñando que no pierden la cultura o que no pierden su fe? Ellos necesitan ejemplos que demuestran cómo es comportarse como un buen cristiano, aún bajo la cultura. La cultura es constante, hermanos. Yo cuando veo a los jóvenes los domingos, yo digo, tengo 1 hora, 1 hora y media para hablar a ellos. Y la escuela tiene 8 horas cada día. Son 40 horas a la semana y yo tengo 1 hora y media. ¿Quién va a ganar? No tiene que ser un matemático para saber cuál va a ser el resultado. Estamos luchando una
una batalla muy fuerte y no podemos rendirnos, pero tenemos que usar las armas correctas. Y no es con nuestras palabras, es con nuestro ejemplo. Amén. Si nosotros seguimos viendo el ejemplo de Daniel, conociendo qué tipo de hombre es, entonces no debemos estar sorprendidos por la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. Escuche cómo ellos responden. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Como dije, no es una sorpresa cómo respondieron viendo el ejemplo que tuvieron. Pero esto me lleva al punto número 2. Tampoco estuvieron solos ellos. Ellos tenían el poder de una conexión con otros amigos que creían y tenían la misma fe. Esto es el poder de conectarse con otros cristianos. Lo que me gusta acerca de la respuesta de los jóvenes es que no dice que uno habló, dice que ellos hablaron, ellos contestaron. Es que hablaron con una sola voz, una misma convicción. Eclesiastés 4:12 dice muy bien: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Ellos pararon frente al rey, frente a toda la gente, frente a la gran amenaza. Y esa conexión que tenía, ese vínculo dentro de ellos, les dio la valentía a enfrentar toda la presión y mantenerse fiel a Dios. Hermanos, necesitamos otros para mantenernos firmes en nuestra fe. No puedo aislarme. No puedo ser, como dice muchas veces, un llanero solitario. Yo dependo de mis hermanos. Necesito a la iglesia, ¿verdad? Yo necesito a cada uno de ustedes. Y yo no sé de ustedes, pero yo necesito ser animado de vez en cuando. Porque muchas veces en la vida que yo tengo, en la vida que tienen ustedes, nos desanimamos. A veces hay semanas que luchamos solo para salir de la cama, porque otra vez al mismo trabajo, otra vez a los mismos compañeros, otra vez a la misma esposa o esposo. Y necesitamos el apoyo de otros. Yo no puedo solo. Yo recuerdo en el secundario, en la clase de actividad física, en gym class, siempre tuvimos secciones y una de las secciones era de correr. Y para el examen final de esa sección tuvimos que correr 5 millas dentro de un tiempo establecido. Y yo no era mucho para correr, pero estuvimos practicando y todo. Y podría lograrlo, pero me tomaba mucho tiempo y me cansaba mucho. 5 millas es mucho que correr. Y cuando llegaba el día del examen, todos nosotros en la clase nos ponimos en la línea y comenzábamos. Y yo di 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas y 1 milla, 2 millas. Pero al llegar al tercer milla estaba yo como, no sé si puedo. Yo estaba respirando fuerte, me quemaba los pulmones. Ahí a mi lado me estaba dando un dolor fuerte y quería rendirme y no terminar el examen. Pero un amigo mío vino a mi lado y él era parte del equipo de correr de la escuela, participaba en todos estos eventos. Y él dijo: Sean, está corriendo rápido, mira, déjame marcar el ritmo. Entonces se lentó un poco a lo que estaba corriendo. Dice: respira conmigo. Y estuvimos respirando. Entonces dimos una vuelta.
Y yo sentí un poquito más fuerte. Entonces él me dejaba correr una vuelta, otro. Después regresó a mi lado por un tiempo. Otra vez ayudándome a marcar el ritmo para no cansarme tanto. Y estaba ahí, tú puedes, solo una milla más. Tú lo vas a terminar. Entonces di otra vuelta. Y cuando llegué a la parte final, él entró a mi lado y corría conmigo hasta el final. Y terminé los 5 millas en el tiempo que había establecido. Pasé el examen. Pero no lo logré solo. Es que necesitaba ayuda de un amigo que estaba ahí marcando el ritmo, ayudándome a respirar, estaba animándome. Hermanos, necesitamos gente así en nuestra vida cristiana, animándonos, ayudándonos la realidad, porque muchos de nosotros nos metemos en la drama, ¿no? Hay mucha drama en la vida, subidas y bajadas. Y muchos de nosotros vivimos así, pero cuando nos ponemos al lado con otros hermanos, podemos marcar un ritmo más estable en la vida. Cuando tenemos gente que dice, ay, no tanto vos, tranquílese, Dios tiene control. Vamos a orar ahora mismo. Mira, necesita una noche, yo me quedo contigo. Yo sé que la ansiedad es demasiado, vamos a enfrentarlo juntos. Usted siente una tristeza que no aguanta, vamos a llamar la célula. Y vamos a tener un tiempo de coinonía. Y allí se puede expresar y vamos a orar por vos. La idea es que necesitamos gente que pueden estar ahí en un momento, espalda a espalda, y decir, tú no estás peleando solo. Estamos en esto juntos. La Biblia dice en Hebreos 11, 24 y 25, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, si animémonos unos a otros y sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hermanos, eso es muy importante. Y cuando yo veo gente que no quieren venir a la iglesia, me hago la pregunta, ¿por qué no quieren estar en la iglesia? Muchas veces, es que son flojos, tú sabes, no quieren levantarse, no son muy espirituales. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos qué es lo que reciben cuando vienen aquí? Porque lamentablemente en más de una ocasión yo he estado en un servicio, en una célula, y mi pensamiento no era motivar a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Mi pensamiento era criticar quien estaba predicando, menospreciar los que se creen la gran cosa, apuntar todos los defectos y debilidades de otros, de ver que todos me miraban con una buena cara, como yo era alguien espiritual. Muchas veces la realidad de ese verso es pensamos en maneras de desanimar unos a otros, más que motivar unos a otros. ¿Cuántas veces hemos estado en una célula y vamos al tiempo de oración? Algunas personas han compartido sus peticiones y viene el hermano. ¿Tú conoces a este hermano? Todos cierren sus ojos y inclinen sus rostros. Comenzamos a orar y él ora por todo. No deja que nadie más ora. 15 minutos está orando y nosotros, ¿por qué no deja que otro ora? Yo quiero orar, yo tengo mis propias peticiones. Sigue, no termina. Es que muchas veces pensamos más en nuestra propia comunidad que en el hermano. La Biblia dice que debemos dar gracia y misericordia. Hasta que, hermano, debemos, si realmente tenemos el amor de Cristo, amar a ese hermano. Y cuando él comienza a extenderse en la oración, amarlo por cómo es, no por cómo lo queremos. Si este hermano solo oraba así, si esta hermana solo me trataba así, si solo actuaba así, entonces lo podría aceptar. Siempre tenemos unas expectativas de los demás que ellos nunca van a cumplir. ¿Por qué no podemos amarnos los unos a los otros tal como somos? Así es como Dios nos ama. Él te llama con el pelo todo estorpado. Él te llama con la barriga así. Él te llama con el mal olor después del trabajo. Pero muchas veces nosotros no aguantamos esto en los demás.
Queremos todo bien penado, bien oloreado. ¿Verdad? La idea es que si realmente queremos sentir el apoyo, tenemos que aceptarnos tal como somos. Tenemos que amarnos tal como somos. Y yo les voy a pedir una cosa, que la próxima vez que vamos a una célula, en lugar de estar ahí listo para sacar todos los problemas que hay en la célula, tal vez pensamos en maneras de motivar los unos a los otros. Y no solo con la boca diciendo, pero ¿cómo puedo motivar con mi propio ejemplo? Cuando hay una necesidad, hermano, no me gusta lavar los trastos después de la célula. Señor, pero para ti, yo lo haré. Difícil, ¿no? Tal vez me piden, ¿puedes llevar rompehielo? Nosotros no hacemos rompehielo, no es muy espiritual. Hermanos, si eso hace que algunos se sienten cómodos, yo lo haré. Porque yo no vivo por mí mismo. La Biblia dice, nadie vive por sí mismo. Vivimos los unos por los otros tal como Cristo vivió y murió por nosotros. Si vamos a tener esa conexión, ese vínculo de amistad que nos ayuda a mantenerse fuerte en la fe, tenemos que tener ese mismo sentir. Y hermanos, hay verso tras verso tras verso en la Biblia que habla de la importancia de tener ese mismo espíritu, ese amor que Cristo nos mostró. También hay una razón por eso, y esto está en 1 de Pedro 5, 8 a 9. Él dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Ahí es el punto, ¿verdad? Tenemos que entender que todos nuestros hermanos están en la misma lucha. Todos aquí están luchando. El diablo está buscando y no hay una prensa más fácil que la prensa que se aisló de los demás. ¿Cuántas veces hemos visto en Nat Geo, verdad? Ahí todo está la manada y de los leones y vienen buscando la prensa y buscan el más débil que se olvidó dónde iba todo lo demás, lo encirculan y lo matan y lo comen. ¿Cuántas veces nosotros nos aislamos así? Nos ocultamos nuestras dudas, ocultamos nuestras tentaciones, ocultamos nuestros fracasos. Cuando hacemos esto, hermanos, nos volvemos una prensa fácil para el diablo. Pero cuando nosotros paramos juntos en solidaridad, una palabra usada mucho en Centroamérica, pero no con un buen sentido. Como cristianos tenemos que ser unos, como Jesús y su Padre, unos en la fe, para poder mantenernos firmes y fuertes contra los ataques del diablo. Entonces nosotros vamos a seguir en la historia, porque vamos a ver cuál fue el resultado de esa fe de esos tres muchachos. Y está en el verso 19. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, Su Majestad. Sí, Su Majestad. Así es. ¡Miren! Yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4º hombre
se parece a un dios. Yo creo que esto no es lo que el rey Nabu esperaba. Él esperaba que estos muchachos se cocieron bien cocido, ¿verdad? Quemados ahí, pero esto no es lo que pasó. Y esto me lleva al punto 3. Hay uno más entre las llamas. ¿Sabe que yo no sé qué sintieron esos 3 jóvenes? Pero me imagino que viendo que eran los soldados más fuertes que lo mandaron para atarlos, no eran muy suaves a poner ahí los lazos. Sintieron la fuerza de esos lazos en sus manos y sus pies. Sintieron el calor de las llamas rugientes. Me imagino que sus corazones latían como las alas de un colibrí. Estaban con mucho temor. ¡Ah! Porque hasta el momento no vieron nada. No vieron a Dios allí, no vieron un milagro, solo vieron un horno listo para matarlos. Porque el milagro no ocurrió hasta que cayeron en las llamas. Solo fue cuando su fe fue completamente probado, cuando entraron en el calor. Y esto siempre me hace recordar algo muy importante que Dios hace en nuestras vidas. Dios no elimina el horno de fuego en nuestras vidas. No evita la confrontación de nuestra fe. Dios no lo sacó de la prueba. Ellos tenían que ser probados. Tenían que enfrentar el furioso rey y los astrólogos celosos. Pero eso es la gran promesa. Dios estuvo con ellos en medio de las llamas. En ningún momento estuvieron solos. En realidad Dios estaba con ellos en cada paso de esa prueba, pero no se reveló, no se vio hasta que estuvieron en medio del fuego más caliente. Yo no sé, literalmente dice que el cuarto hombre se parece a un dios, dice un hijo de los dioses o de los Elohim, y no sabemos si fue Jesús. Algunos dicen que fue Jesús con ellos. El rey Nabucodonosor después dice que fue un ángel del Señor. Y es un ángel que va a rescatar a Daniel también de la fosa de los leones. Pero realmente no importa, porque era Dios quien estuvo con ellos. Sea Jesús, sea su ángel, porque esto es la promesa de Dios. No podemos evitar las pruebas. Las pruebas son la cosa que refinan y profundizan a nuestra fe. Tenemos que sentir el calor. Tenemos que sentir la fuerza de los lazos. Pero en ningún momento somos cautivos. Andamos libres en el Espíritu porque Dios está ahí. Él camina con nosotros en cada momento de las pruebas que enfrentamos. En Hebreos 13:5 dice: nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Dios dice: nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. Y esto es sacado exactamente de Deuteronomio capítulo 31 verso 6. Cuando el pueblo de Israel está enfrentando una de las pruebas más fuertes. No es que Dios los llevó a la tierra prometida y dice: éntrense, ya los he matado a todos. Para ustedes no existe nada. No. Para entrar en la tierra prometida, no se olvide, porque muchas veces pensamos llegar a la tierra prometida significa que no tengo que pelear. Ya estoy en la tierra prometida. No. La tierra prometida es también una prueba de Dios para ver si vamos a mantenernos firmes, confiando en su poder para vencer nuestros enemigos. Y eso es lo que él decía: esfuércense y sean valientes. No tengan temor ni se aterroricen de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará. Pero hermanos, ¿qué significa eso? Cuando Dios dice que no te voy a abandonar, no te voy a desamparar. Entonces, la primera cosa que la Biblia nos enseña es que Él suplirá todo lo que yo
necesito. Esto está hablando de lo físico, en lo material, tanto como en lo emocional y también en lo espiritual. No hay límite. Jesús lo dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos, dónde vamos a encontrar combustible menos de $5. ¿Verdad? ¿Cómo voy a comprar frutas que cuestan $10 por algunos bananos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Filipenses 4:19. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no sé de ustedes, pero mi Dios tiene todas las riquezas. Todo lo que necesito en lo físico, lo emocional y lo espiritual. No tengo que preocuparme, solo tengo que mantener mi vista en Él. No rendirme a la cultura que me rodea. También cuando dice que Dios nunca voy a abandonar o desamparar, eso significa que Él estará ahí para llevarme en sus brazos cuando el camino se pone difícil. Hay un verso que me encanta en Isaías 43, 1-2. Y sabes que esto fue escrito antes de que los jóvenes y Daniel fueron llevados a Babilonia. Esto fue parte de la profecía de Isaías. Y yo me imagino que esto les entró en la cabeza cuando estuvieron frente del rey Nabucodonosor. Dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó, oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Qué bonita promesa. Yo me imagino que esos muchachos estaban aferrándose de esa gran promesa. Y ¿sabes qué? Mire cómo Dios cumplió. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno, toda esa muchedumbre de gente, ahí la Biblia repite, los oficiales, luego toda esa gente estuvieron ahí viendo el milagro de Dios. Vieron que el fuego no los tocaba. No les había chamuscado ni un cabello. Ni siquiera olían de humo. Mira, hermano, yo no sé de ustedes, el otro día estaba en el churrasco haciendo carne asada. Y yo, si cocino así, tengo el olor de humo en mi ropa y cabello por el resto del día. Pero estos muchachos salieron del horno sin el olor del humo. ¿Y qué es lo que pasó? Como ellos se mantuvieron fiel a Dios, el rey reconoció, y me encanta eso, el rey que un poco antes decía, ¿y qué Dios les puede salvar de mi mano? Ahora está diciendo, no hay otro Dios que puede rescatar de esa manera. Así es nuestro Dios. No evita que pasamos por la prueba, pero en medio de cada prueba, Él está allí y nunca los va a dejar allí donde estamos. Y hermanos, esa promesa está también para nosotros. Yo sé que muchos de ustedes tal vez están enfrentando pruebas, tentaciones en tu propia vida. Y sabes, necesitamos gente que sirven de ejemplo. Necesitamos estar mirando. Yo digo a muchas veces a los jóvenes, ¿quién es su héroe? ¿Verdad? Es como un atleta, el Messi. Es una actriz o una persona así. ¿Qué valores y morales, qué tipo de ejemplo están dando? ¿Es tus padres? ¿Sirven ellos como un buen ejemplo en seguir a Jesús? Pero nosotros como padres, ¿quiénes estamos viendo nosotros? Y yo no estoy hablando de un pastor en el radio. ¿Dónde está la gente en nuestra vida que sirven de ejemplo?
¿Dónde está? ¿Tenemos personas en la vida de nosotros? O tal vez no tenemos tiempo de buscar otros ejemplos. Si queremos ser fuertes en la cultura, necesitamos otros que son comprometidos a Dios, viven lo que predican. No tienen que ser perfectos, pero deben ser ejemplos que podemos seguir. También necesitamos conectarlos con otros cristianos, sea en la célula, aquí en la iglesia. Tenemos que estar animando a otros y siendo animado por ellos constantemente. Una vez a la semana no es suficiente. Cuando las pruebas son a diarios, cuando las tentaciones son al horario, ¿verdad? A cada hora y cada minuto, ¿qué nos va a ayudar si estamos animando y siendo animados una vez al mes, 2 veces al mes? Tenemos que invertir el tiempo en forjar y hacer vínculos de conexión con otros hermanos para que yo pueda estar por ellos y ellos pueden estar por mí. Y no podemos hacerlo superficialmente. Tiene que ser personas que yo puedo llamar a las 10 de la noche y decir, hermano, estoy cayéndome en pedazos, necesito oración. O que puedo enviar un texto, dice, la tentación que te confesé hace una semana me está zarandeando ahorita mismo. Y ellos sabemos que ellos van a estar ahí en el momento. Y ellos saben que yo también voy a estar ahí cuando tienen necesidad. Yo no voy a ser el hermano que dice, ay, ánimo hermano, que sigues adelante. Fácil, ¿no? Ánimo hermano. No, es la persona que dice, paramos ahorita y yo voy a orar contigo. Vamos a tomar un café, dime cómo te sientes. Venga a mi casa, vamos a sentar y platicar. Exprésate. No tiene que decirlo con palabras correctas, no tiene que tener sentido. Solo háblame y desahógate, porque aquí es un lugar seguro. No te voy a juzgar porque te amo tal como eres. ¿Tenemos gente así en nuestra vida? O cuando vienen los hermanos de la iglesia, limpiamos todo. Vestimos bien bonito. Usamos todas las palabras correctas. Porque no queremos que nadie se mire como realmente vivimos. Necesitamos esto. Una fachada de la vida cristiana no nos va a ayudar en los tiempos de prueba, hermanos. Tenemos que tener la cosa real. Y finalmente, nunca podemos olvidar que Dios ha prometido estar a nuestro lado en medio de todas las situaciones. Aunque yo me siento solo, aunque siento que me estoy ahogando o que me estoy quemando dentro del fuego, Dios está ahí conmigo. El agua no me va a matar. Voy a sentir como estoy muriéndome, pero no voy a morir. Voy a sentir que me estoy quemando, pero no voy a morir, porque Dios está conmigo. Y hay un punto final que quiero terminar. Es porque ese verso de 23 del Isaías 23 no viene cuando Dios está feliz con el pueblo de Israel. Si nosotros regresamos unos versos anteriores a verso 42, escucha todo el contexto de profecía. Porque dice, ¿quién de ustedes escuchará esto y prestará atención al futuro? ¿Quién entregó a Jacob para el despojo, a Israel para el saqueo? ¿No es acaso el Señor a quien su pueblo ha ofendido? No siguió sus caminos, ni obedeció su ley. Por eso el Señor derramó sobre él su ardiente ira y el furor de la guerra. Lo envolvió en llamas, pero no lo comprendió. Lo consumió, pero no lo tomó en serio. Escúcheme muy bien. Dios había programado la destrucción de Jerusalén y el envío del pueblo a Babilonia. Dios tomó control y era una disciplina, un juicio de parte de Dios sobre el pueblo. Pero aún con estas palabras fuertes, seguimos en el 3. Pero ahora, oh Jacob, escucha el Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque yo he pagado tu rescate. Dios los mandó
pero antes de enviarlo, Él ya había pagado su rescate. Tal vez tú dices, mira, las situaciones en mi vida son por mi propia imprudencia. Yo estoy pagando el precio. Tal vez es disciplina de Dios lo que estoy viviendo. Tal vez es juicio de Dios lo que estoy enfrentando. Hermano, aunque sea así, tú le perteneces. Y Él ya ha pagado tu rescate antes de que caíste. Antes de que fracasaste, Dios había pagado tu rescate. ¿Por qué? Porque tú eres su creación. Él te formó. Él dice, ¿cómo puedo olvidar de mis manos? Porque me están atadas aquí. Y Él dice, por eso yo recuerdo de ti también. Y Él dice, cuando tú pases por las aguas, ¿quién envió las aguas? Dios. ¿Quién los puso en el horno ardiente? Dios. Pero Él dice, aunque yo te he metido en esos problemas y esas pruebas, yo estaré ahí contigo. Aunque están ahí por tu propia desobediencia, aunque estás ahí por tus propios pecados, yo estaré allí. Y lo único que tú tienes que hacer es humillarse, aferrarte de mí, y yo te llevo por medio de todo. Y ahí vas a ser purificado. Ahí vas a ser limpiado de toda esa maldad. Y yo te haré santo sin mancha. Eso es el trabajo del Señor, no de nosotros. Yo sé que el tiempo está corriendo. No sé si termino con una historia o no. ¿Cómo estamos? ¿Quieren? Bueno, había una mujer que creció en la iglesia. Ella tenía la escuela dominical, aprendió del Señor, pero como muchos jóvenes, después de recibir el Señor y ser bautizado, cuando llegaba a los 16, 17 años, se puso rebelde, salió de su casa y comenzó a vivir la vida loca, ¿verdad? Salió joven, era una familia grande, entonces ella se fue con algunas otras hermanas y realmente ni pensaba el día de mañana, solo vivía día a día buscando lo que querían. Se metió en drogas, en muchos problemas. Después de algunos años se casó con un hombre que era muy abusivo, ese hombre. La pegaba, la maltrataba, mantenía un matrimonio abierto, como lo llaman, donde tenían varias personas metidos en la relación, y hasta que ella misma comenzaba a trabajar en uno de esos lugares que daba mensajes y mucho más por un precio. Y ella vivía años así, casi pensando que Dios había olvidado de ella. Y no fue hasta que tenía un poquito más de 30 años que en esa vida terrible, donde ella pensaba que no había escape, que ella se quedó embarazada por uno de sus clientes, ni por su esposo. Y muchas personas pensaban que era terrible, que él la iba a matar. Dijeron, mejor que si buscas un aborto. Y ella dijo, no puedo hacer eso. Yo fui criada cristiana y esto es una línea en la que no puedo cruzar. Entonces ella decidió dar el niño en adopción. Y cuando nació, ella dijo que viendo el niño en sus brazos, que las enfermeras no deberían haber hecho. Normalmente cuando es un caso de adopción, toman al niño de inmediato para que no haya conexión con la mamá, pero las enfermeras dijeron, tiene que ver al niño. Entonces lo trajeron y ella dijo que cuando vio el niño, dijo, tal vez eso es una oportunidad para regresar a Dios, para cambiar el rumbo de mi vida, porque yo soy miserable. Le quedó la duda, llevaron el niño, él fue adoptado a la familia, pero con las semanas la duda no se quitó, se aumentó. Tal vez esa fue mi oportunidad y lo estoy perdiendo. Ahora que soy una madre, nunca pensé, ella nunca había podido tener niños y de la nada salió eso, entonces vio como un señal de Dios.
Y con una amiga fue a la agencia de adopciones y pidió al niño de vuelta. Fueron ahí y ella ni podría ir a la casa. Su amiga fue, recogió al niño, regresó a la casa y el esposo estaba bien enojado con ella. La pegaba, incluso uno de sus hermanos que estaba visitando tenía que meterse en una lucha. Alguien sacó una pistola, comenzaron a disparar en el cielo y en el piso. Y ella sabía, tengo que huirme de esa situación, porque la cosa se está poniendo más difícil. Entonces, tomando su niño, ella se huyó a otro estado, a otra ciudad para comenzar una nueva vida, esperando que tal vez había una oportunidad de cambiar el rumbo de su vida, salir de las drogas, de la prostitución, de las locuras que estaba viviendo. Y en un trabajo muy simple, en un lugar, un compañero de trabajo la invitaba a la iglesia. Y ella dijo, bueno, no sé si esto me va a ayudar, pero estoy buscando a Dios, ya me voy a ir. Y fue a la iglesia. Y el Señor comenzó a trabajar en su vida. Y ella, finalmente, después de todo ese tiempo, regresó a los pies de Jesús y aceptó al Señor. Y ella comenzaba a asistir a la iglesia, fue bautizada otra vez, porque quería comenzar de nuevo en su vida. El Señor comenzaba a sanar las áreas. Y en esto también ella se puso en contacto con el padre de su hijo, ese cliente que tenía. Buscaba y buscaba, lo encontró en San Francisco, California, donde ella había estado anteriormente. Y al conectar con él, vio que él, que estaba casado en aquel tiempo, se había divorciado, pero también había venido a los pies de Jesús y aceptó al Señor. Y comenzaron ellos a tener una conexión por cartas, ¿verdad? Escribiendo cartas a uno al otro. Y después de un par de años, se casaron. Y hermanos, así es como el Señor restauró a mi familia, porque esto era mi mamá y mi papá. Yo estoy aquí porque mi mamá confiaba que Dios la podría rescatar, aun cuando estaba metido tan bajo del agua que ni vio a luz. Pero ella extendió su mano y Dios la contestó, trajo salvación. Ahora mis papás mi mamá cumplió 82 años. Y si vieron, y muchos de ustedes conocen a mis papás, nunca hubieran pensado que eran drogadictos, que había vivido como una prostituta, que vivía una vida así, porque Dios borró todo su pasado. Entonces, yo les quiero decir que si Dios puede hacer en el caso mío, también lo puede hacer contigo. Puede hacer el cambio. Entonces, les voy a pedir si pueden ponerse de pie, por favor. Y vamos a orar.